Seguramente te pasó y puede ser que te siga pasando y a todos nosotros que estamos en el mundo de la fotografía, que estamos frente a una escena magnífica y queremos tomar la foto, nos preparamos, enfocamos, disparas y decepción, salió movida. El sujeto se movió, se barrió. Y estas fotos que están vibradas o movidas, efectivamente se consideran un error técnico, sobre todo cuando no es lo que se busca. Y esto, que es bastante frustrante, se debe a la mala elección o incorrecta elección de los parámetros de la toma, específicamente hablando del tiempo de exposición o también llamado velocidad de obturación o shutter speed. Cuando somos principiantes, podemos caer en el error de pensar de que, necesito más luz, entonces hago el tiempo de exposición más largo y voy a tener más luz, efectivamente, pero justamente el barrido puede presentarse. Las cámaras reflex, como esta que tengo aquí, que es mecánica, y las digitales también tienen un espejo, que tú sabes que al momento de disparar, el espejo se levanta y el obturador se abre. Las cortinillas que forman el obturador permiten el paso de la luz durante un tiempo que tú configures en la cámara, permitiendo el paso de la luz al sensor, o en este caso a la película. Eso lo sabemos todos. Inclusive las cámaras mirrorless ya no tienen espejo, como su nombre lo indica, y tampoco tienen un obturador mecánico, sino electrónico. Y por esta razón las cámaras actuales, desde hace varios años para acá, son capaces de obturar o de reducir este tiempo de exposición a intervalos sorprendentemente cortos, como un 4000avo de segundo, un 8000avo de segundo e inclusive menos. Todo ello con el fin de lograr imágenes congeladas, imágenes de objetos en movimiento que aparezcan estar detenidos en el tiempo, ¿no? Una bicicleta, un auto, un deportista, un pájaro en pleno vuelo, etc. Cuando nació la fotografía, esto se hacía manualmente. Las cámaras antiguas del siglo XIX, por ejemplo, tú tenías que abrir el lente de una protección y luego retirar una placa, mantenía el material fotosensible aislado de la luz. Contar el tiempo de exposición con un cronómetro, calcularlo y volver a cerrar. Los materiales de esa época necesitaban un tiempo de exposición mucho más largo, de varios segundos e inclusive más. Y esto no era problema cuando se trataba de un paisaje o de una fotografía de objetos estáticos. Sin embargo, en el retrato era todo un problema, como puedes ver en estos ejemplos que tengo aquí en este tablero de Pinterest, el cual te voy a compartir, porque tiene ejemplos muy interesantes de todo esto que estamos hablando. Aquí puedes ver en estas imágenes victorianas que un retrato salía casi siempre vibrado, si no es que plenamente barrido, porque era muy difícil mantener la postura durante varios segundos e inclusive evitar parpadear. El más mínimo movimiento se traducía en una imagen no estable. O sea, está enfocada, pero los sujetos se mueven involuntariamente. El bebé, por ejemplo, está completamente barrido. Está el perro. Imagínate, si hoy en día es difícil fotografiar mascotas que estén bien enfocados y bien congelados, bien nítidos, pues imagínate en esos años. Eran necesarios artefactos mecánicos como tipo trípode para una persona que sujetaban tu cabeza y los brazos y los mantenían en una posición estable. Eso lo puedes ver en esta película que te recomiendo, que está muy buena. Es una película de terror, pero muestra cómo se hacía. O sea que la única manera de aparecer completamente nítido y definido en una foto era o estando dormido o estando muerto. Sí, se popularizaron las fotografías de familiares fallecidos en la época victoriana, lo que se le llama fotografía post-mortem, que es un rubro bastante tenebroso y difícil de entender en nuestros días, pero ya de eso te hablaré en otro momento. Los barridos no solamente generan una imagen no estable, no definida, sino también hasta cierto punto transparente, como la del perrito que te mostraba hace un rato, dando origen a estas fotografías maravillosas para mí de fantasmas. En la época victoriana aparecieron muchas fotos de fenómenos paranormales, apariciones y demás, pero no era más que un truco fotográfico. Justamente al ser una exposición de varios segundos, si tú colocas a una persona en la escena y luego le pides que se retire,
la mitad del tiempo de exposición va a aparecer semitransparente. Esto nos habla de que, a pesar de ser una limitante tecnológica o un error, si lo queremos llamar así, da cabida a muchas aplicaciones creativas e interesantes. Me encanta, por ejemplo, Julia Margaret Cameron, quien prefirió renunciar a estas imágenes más nítidas y más definidas, pero más inexpresivas, más rígidas, con poses poco naturales, en pos de una fotografía más emocional y más expresiva. Podemos ver en el trabajo fotográfico de Julia Margaret Cameron sujetos que tienen una expresión que nos dicen mucho más, que expresa mucho más, que sí tienen este barrido pequeño o una sensación de no definición que le da un aire como de ensoñación y muchos se encuentran como más poético y más artístico. Por supuesto, muy criticada en su tiempo por esta decisión estética, pero siempre habrá personas que prefieren inclinarse hacia la parte técnica de una manera correcta y habrá quienes le den más peso a otras cosas. Por supuesto que la tecnología alrededor de la fotografía fue mejorando y la búsqueda era de imágenes más claras, más definidas, que representen más fielmente la realidad. Por ejemplo, la aparición de la luz estroboscópica conocida como el flash electrónico, inventada por Egerton alrededor de los años 30. Él fue capaz de fotografiar de manera nítida y clara fenómenos tan rápidos como una gota de leche cayendo y salpicando, cosa que es muy común de ver en nuestros días. Sin embargo, imagínate en esos años lo maravilloso que fue, ¿no? Inclusive una bala atravesando una manzana, detenida en el aire en plena trayectoria. Imagínate lo que esto implicaba, pudiendo sincronizar una luz muy potente que dura solo un instante, un destello, con este movimiento de obturación, lo cual conocemos como la sincronización, que permite congelar el movimiento sin la necesidad de utilizar una obturación excesivamente rápida. Te decía yo que actualmente inclusive no es necesario el uso de flash para congelar el movimiento. Disparando a un 500avo de segundo, o 1 sobre 500, o 1 sobre 1000, es generalmente suficiente para congelar a personas en la calle, bicicletas y automóviles. Y este tiempo de exposición te lo da cualquier cámara. O sea que, en definitiva, el barrido en la fotografía ya no es un problema, ya no es una limitante, desde hace mucho tiempo. Pero a muchos fotógrafos nos sigue pareciendo atractivo hacerlo de manera intencional, porque, como podemos ver, es un recurso narrativo muy interesante de explorar. Y aquí en el tablero que te dejo hay muchos ejemplos de eso. Inclusive fotos que son icónicas, como esta de Robert Frank, en la cual la niña está agachada viendo a sus compañeras que giran bailando alrededor de ella, y ella aparece definida, enfocada y congelada. De hecho, no se está moviendo, mientras que sus compañeras danzan y bailan alrededor de ella con esta sensación de movimiento, logrando un efecto bastante dinámico e interesante. Él pudo haber congelado toda la escena, sin embargo decidió no hacerlo, y de ninguna manera se puede considerar como un error técnico. Cuando es intencional y con una clara noción de lo que quieres representar en la fotografía, es perfectamente válido. No se puede hablar de una escala absoluta y decir de tal tiempo de exposición, a partir de ese se generan los barridos. Se acepta como velocidades lentas a partir de un 60avo, un 30avo de segundo hacia abajo. 1 sobre 15, 1 sobre 10, 1 sobre 8, o medio segundo, 1 segundo, 2 segundos y de ahí en adelante. Sin embargo, esto depende mucho de la velocidad a la que se mueve aquello que quieras fotografiar. ¿Estás de acuerdo que un avión se mueve a una velocidad muchísimo más rápida que una bicicleta? Simplemente no hay comparación. Pero una bicicleta pasando a 2 metros de tu cámara se percibe más rápida que un avión en vuelo por la distancia. Se necesita más velocidad de obturación para congelar a la bicicleta que al avión que está a kilómetros de distancia. Entonces es muy probable que a partir de 1 sobre 200, una cosa así,
puedas lograr un barrido en la bicicleta. Pero para generar un barrido con el avión que va pasando, se necesitarían probablemente 2 o 3 segundos de exposición. Estos son ejercicios básicos de fotografía que llevamos en un curso introductorio para aprender y dominar el uso de nuestro equipo. Es uno de los pilares fundamentales del triángulo de la exposición. Los otros dos son la apertura y el ISO. Podríamos hablar de diferentes tipos de barridos. Uno de ellos es cuando la cámara está fija y el sujeto se mueve. Por ejemplo, esta fotografía de calle de Gary Isaacs. ¿El sujeto principal barrido está bien? En este caso me parece que sí, porque justamente en esta fotografía probablemente buscaba representar la prisa con la que esta persona camina o un poco del dinamismo de una ciudad, y esta sensación se intensifica porque los edificios están nítidos y están definidos. Ese contraste le da profundidad a la foto, como también a la de las niñas bailando alrededor de la compañera. Otro caso, y tal vez el más común, es cuando el sujeto está en movimiento y la cámara acompaña al sujeto en su movimiento con la misma velocidad y en la misma trayectoria. A esto se le llama paneo y es muy común de ver en la fotografía, por ejemplo, de deportes. La cámara sigue, en este caso, a un jugador de rugby que corre a toda velocidad. Obviamente las piernas y los brazos se ven barridos por el movimiento, pero la parte central de él, el torso y el rostro, se ven relativamente definidos. Obviamente es muy complicado hacer este tipo de fotografías, sobre todo en deportes, porque los jugadores hacen cortes y se mueven a diferentes velocidades, entonces es muy difícil anticipar qué es lo que van a hacer. Se requiere mucha experiencia y estos fotógrafos de deportes profesionales la tienen. Cuando uno intenta esto por primera vez, resulta bastante complicado. Por eso hay que practicar mucho. Imagínate en fotografía de naturaleza, siguiendo al búfalo o al jaguar o a cualquier ave en pleno vuelo, pues es también muy complicado. Pero si eres paciente y practicas lo suficiente, sobre todo si te gusta el tema, eventualmente lograrás hacerlo muy bien. Otro ejemplo muy creativo y que gusta mucho del barrido es utilizar exposiciones largas, manteniendo la cámara en un trípode, en un encuadre fijo, durante varios segundos e inclusive varias horas. Esto se utiliza muchísimo en la fotografía de paisaje para lograr el efecto seda en el agua, en las nubes, y da un efecto muy interesante porque es algo que no podemos ver con nuestros ojos. El agua se vea sedosa, por eso se le llama el efecto seda. Las nubes también, se crea como una atmósfera muy surrealista, muy fantasiosa, que es bastante atractiva, a muchos nos gusta realmente, y es, creo yo, de las aplicaciones también más comunes del barrido. Este mismo principio de larga exposición haciendo uso del barrido es especialmente bonito cuando el objeto que se mueve es luminoso. Por ejemplo, en las ferias, ¿no? Los juegos mecánicos, los carruseles, las rueda de la fortuna y todo este tipo de atracciones de feria, como tienen luces, al momento de generarse el barrido se provoca un pintado con luz. La luz deja una estela que puedes ver aquí, que es muy interesante. También los automóviles, sobre todo de noche, te colocas en un cruce donde pasen muchos vehículos, como en este ejemplo, y el tener un punto de referencia que sea fijo y nítido te permite apreciar más el efecto de movimiento, ¿no? Aquí se ve perfectamente ese semáforo, el edificio detrás y el camión que va pasando justamente deja la estela de movimiento de las luces, pero el autobús en sí no queda registrado en la imagen. Es como lo que te hablaba de los fantasmas, ¿no? Se hace transparente y nos permite ver el edificio detrás, que es algo súper padre y que en definitiva vale la pena intentar en una carretera, en un cruce en la ciudad, etc. O por qué no en astrofotografía. Yo no hago astrofotografía, pero sé que estas fotos se requieren inclusive combinar varias exposiciones o varias largas exposiciones para poder lograr este efecto. Ahí se coloca la cámara en bulbo. El bulbo es un parámetro del tiempo de exposición que permite que la cámara esté obturando por un tiempo indefinido.
El límite sería la duración de la batería. Otro ejemplo muy clásico es en foto de calle que una persona se coloque frente a la cámara lo más estática posible, mantener la cámara en un trípode o en algo que te dé estabilidad y permitir que las personas y los vehículos pasen alrededor de este modelo y el resultado será algo como lo que ves aquí. Hay muchos ejemplos de esto en la foto de calle, en las estaciones del metro, en los semáforos, etcétera, y son muy interesantes. O mantener al sujeto inmóvil y hacer pasar un objeto luminoso, que puede ser una linterna, una vela o un teléfono, por ejemplo, creando figuras de luz alrededor, lo cual se conoce como light painting o pintado con luz, y a mucha gente le gusta hacer. Nuevamente, no se puede hablar de un tiempo específico para hacer light painting o estas fotos de barridos. Puede ser un 15 segundo, un medio segundo, un segundo, 2 segundos, etc. Ahí lo que se hace es simplemente experimentar y permitir que el resultado sea hasta cierto punto aleatorio, porque tú puedes intentar controlar el resultado de este tipo de fotos, pero siempre van a tener un cierto grado de imprecisión, un cierto grado de impredictibilidad, lo cual en mi opinión es lo que lo hace divertido. Un caso que me gusta mucho hablar es el de Richard Avedon, hablando de la fotografía de retrato y de moda. Él trabajaba mucho en exterior, pero también en estudio, en una situación plenamente controlada. Sin embargo, y a pesar de poder lograr imágenes totalmente definidas, se puede ver en sus fotografías que tienen movimiento, la modelo está saltando o haciendo cualquier tipo de acción. Existe cierto barrido en el cabello, en la ropa o en los brazos, en las piernas. Y hablamos de los años 60, ya existía el flash electrónico. ¿Por qué aún así decide emplear el barrido en sus fotografías? Pues nuevamente, una decisión estética. A Avedon le gustaba mucho la fotografía muy dinámica, que estuviera sucediendo algo. Inclusive vean esta portada con el velo o la chalina o este vestuario moviéndolo por enfrente de la cara a la modelo y dejando un barrido en el cual se entrevé por la transparencia el rostro muy maquillado y muy bello de la modelo. Es Harper's Bazaar, una de las revistas más importantes de moda de toda la historia. Y aún en los años 90, esta foto es de 1995, seguía haciendo lo mismo. La modelo con flash está congelada, pero el vestido y el cabello se ven barridos. No tan barridos como para dejar una estela, como en las fotos en los ejemplos que veíamos anteriormente, pero lo suficiente para intensificar esta sensación de movimiento. ¿Cómo logramos esto? Pues utilizando una combinación de flash y luces continuas. Me preguntan mucho si esto se puede hacer, y por supuesto que se puede hacer, pero hay que tomar en cuenta que si no quieres que existan barridos en tus fotografías, hay que tener cuidado, especialmente en el tiempo de exposición. Por ejemplo, tengo estas fotos que hicimos para un hotel turístico en Cabo, que llevan diafragma 5.6 ISO 320 con un 24-120 a 50 milímetros y medio segundo de exposición. Todas estas fotos son con luz continua y flash. El flash se encuentra aquí arriba, aquí lo puedes ver en esta imagen. Este es el Octavox que congela a la modelo. El diafragma 5.6 provoca una buena exposición de ella, congelada el rostro y las flores, pero la luz continua, que es un proyector como los que se usan en las fiestas, puedes ver que esos gráficos que se proyectan en la pared están barridos y siguen pintando, inclusive a la modelo la siluetean, le dan un cierto color magenta, se provocan barridos justamente por la luz, es una especie de light painting y el resultado es muy aleatorio, no se puede anticipar todo el tiempo, a veces salen muy buenas, a veces no tanto, se tienen que hacer varias, yo aquí solo te muestro algunas de ese shooting. Y si te muestro las fotos finales ya editadas, por ejemplo tengo esta que me gusta muchísimo, es de mis favoritas, la tengo en versión en blanco y negro y en color. También esta también me gusta mucho, puedes ver el barrido y la parte congelada.
estas texturas de la luz, se hace como una especie de velo, siluetas. La verdad que me gusta mucho el resultado y se puede planear hasta cierto punto, pero también hay mucho, como decíamos, del azar, de la suerte, que se den ciertos factores conjuntos, pero en definitiva es algo que vale la pena que lo intentes. Estas transparencias y siluetas que se forman, a mí al menos me resultan muy atractivas. Yo uso mucho este principio porque me encanta ese toque de abstracción en una foto que debería ser completamente estática. Y es bastante sencillo de hacer. Simplemente mides tu flash, determinas tu exposición con base en eso, pero permites que el tiempo de exposición sea un poco más largo para que las luces continuas se registren en la foto dando como resultado este efecto. Ahí ya no importa que la persona se mueva, porque el flash ya la congeló. Ya tienes al menos una toma nítida y todo lo demás que se mueva se verá semi-transparente. Inclusive podrías dejar la exposición durante varios segundos y pedirle a la modelo o los modelos que se muevan y dispararles con el flash varias veces, como en este ejemplo. En la fotografía de danza, de deportes o de artes marciales es común ver este efecto, el cual a mí también me gusta mucho. Se llama flash blur, barridos y congelados. Y finalmente tenemos un caso bastante menos común, pero también muy interesante, en el cual la cámara se mueve, pero no necesariamente acompañando al sujeto, sino en cualquier otra dirección, lo cual genera efectos muy abstractos y por supuesto que puede salir un desastre, pero también podrían suceder cosas muy interesantes. Como este ejemplo, en el cual se agita la cámara o se mueve así como temblorosa, como si tuvieras pulso de maraquero. Y pues el resultado es así como una imagen, parece más como una acuarela o una pintura con un toque abstracto justamente. O también se puede girar la cámara, como este fotógrafo Simon Painter, que lo encontré en la página de Petapixel, que también te dejo en el tablero de Pinterest por si lo quieres checar. Pero la verdad es que estas imágenes que son abstractas, yo las encuentro, algunas de ellas bastante atractivas. Me llama mucho la atención esta primera, porque el sujeto principal, que me imagino es un paisaje, puedo entrever ahí árboles y cosas así, ya pasa a segundo término. Ahí más bien está jugando con geometría, con color, con valores, luces. Y no sé tú, pero a mí algunas de estas fotos me resultan bastante interesantes, en especial esta que es a blanco y negro, parece una espiral como muy extraña, pero la verdad es que sí me gusta. La textura, todo. Lo maravilloso es poder crear esos efectos en cámara sin la ayuda de ningún software. Hasta aparecen imágenes de átomos o de galaxias o de cosas que no son de este mundo. Mira qué extraño. Al menos yo sí le daría una oportunidad de hacer eso. O estas otras, en esta página de Foto Argus tenemos bastantes ejemplos de lo que le llaman ICM o Intentional Camera Movement, movimiento intencional de la cámara. Es decir, tú mueves la cámara para cualquier lado y puede salir cualquier cosa, moverla hacia arriba, hacia los lados, o girarla, o acercarla, o dar un golpe de zoom. Esta en especial me parece linda, parecen naves, parecen una flor que se desvanece o que se desarma, no sé. Creo que vale la pena jugar un poco con esto. Y justamente ayer que salimos a tomar un café, él y yo hicimos un pequeño ejercicio en un cruce de automóviles de aquí por la casa para experimentar con todas estas técnicas que estamos hablando y recordarlas porque son ejercicios que se hacen cuando uno es principiante, pero es muy fácil dejar de hacerlos. Y en mi opinión, regresar a esta parte básica de la fotografía o de cualquier disciplina siempre es importante, siempre es bueno regresar y repasarlo, porque yo me encontré con que no es tan fácil como parece. Me tomó bastantes repeticiones lograr una imagen como la que yo buscaba, ya sea porque movía la cámara
más rápido de lo que iba la moto en este caso, es decir, que el tiempo de exposición era suficiente para producir el barrido, pero no medí la velocidad de la moto correctamente o tal vez lo hice muy rápido y el resultado es que pues tienes un barrido que al menos a mí no es lo que yo buscaba. Yo buscaba esto, que el automóvil se vea más definido, todo lo demás barrido, como el jugador de rugby, ¿te acuerdas? Y puedes darte cuenta, digo, estas son algunas de las fotos de la sesión que te las comparto porque realmente no funcionaron. Justamente para que tengas presente que hay que hacerlo varias veces. No debemos frustrarnos a la primera, ay, no me salió, ya no quiero saber nada de esto. Si le das la oportunidad de practicarlo lo suficiente, lo vas a dominar. Sí, ninguna de estas sirve. Esta tampoco sirve. Aquí dejé la cámara fija y permití que el coche resultara barrido, porque está en movimiento. Si te das cuenta en el video, incluso se ven que van bastante despacio. Después lo intenté con el monopié, porque he visto que los fotógrafos de carreras, por ejemplo, utilizan una forma de estabilizar la cámara para que se mueva únicamente en el eje horizontal y no se mueva verticalmente. Esto me ayudó bastante porque puedes ver que ya con la ayuda del monopié me empezaron a quedar mejor. Y también tiene que ver que ya había hecho varias antes. Estas de los automóviles rojos definitivamente ya son lo que yo buscaba, empiezan a resultar mejor y la que quedó mejor es esta de un automóvil azul. Es la que más me gusta. No importa que estas fotos no sean particularmente interesantes ni bonitas. Yo a estas fotos no les voy a hacer nada, no me sirven a mí para mi portafolio. Porque el tema de los carros no me interesa demasiado, pero la práctica sí me interesa mucho. ¿Qué tal que el día de mañana te piden que hagas unas fotos para un juego de fútbol americano o una competencia de motos o de obstáculos de estas de perros o de caballos o de personas y un día antes estás buscando tutoriales de cómo hacerlo sin la práctica, aunque hayas entendido el principio de cómo se hace, sin haberlo practicado antes lo suficiente, lamento decirlo, pero el día de las fotos probablemente no te quede ninguna bien. O en la foto de calle encuentras una escena que es maravillosa y no sabes controlar los barridos, no vas a poder lograr los resultados que quieres. Como por ejemplo esta fotografía de Pedro Luis Raota, quien fue un muy reconocido fotógrafo argentino, fotoperiodista, documentalista, que este ejemplo me parece maravilloso, uso del barrido como recurso narrativo, de una imagen muy dramática. También hicimos el golpe de zoom, ¿no? Puedes ver que tomo la foto y giro totalmente el barril de distancia focal, logrando este golpe de zoom. Se ve como si los árboles justamente se hicieran hacia adentro, ¿no? Como un túnel. Y la velocidad, pues es un treceavo de segundo, ni siquiera es algo tan lento, pero el golpe de zoom, al hacerlo rápidamente, puedes lograr este efecto. Aquí puedes ver mis parámetros, ¿no? Son los mismos que utilicé en los carros en movimiento, un treceavo de segundo. Lo que da esa apariencia de gran velocidad es el giro del barril de distancia focal. Hay que hacerlo rápido, pero no bruscamente. No queremos dañar tu lente. No se necesita ningún lente en especial para hacer esto. Con el 1855 lo puedes hacer sin ningún problema. Es un lente económico que pues no se trata de echarlo a perder, pero tampoco es tan grave si, ay, no le vaya a pasar algo a mi lente, mejor no lo hago. No, es para aprender. Yo al menos preferiría hacerlo con el 1855 a 2470 o con un lente usado. Hay muchos que compran objetivos de segunda mano y puede ser una forma de validar si funciona bien, porque si haces esto y detectas que en algún momento se atora o se resiste un poco, entonces yo pensaría dos veces adquirir ese objetivo. Esta es como la del chico que hace los giros, ahí no giras el lente, sino giras la cámara al momento de tomar la foto y se parece un poco más a lo que hace él, salvando las distancias, por supuesto, porque él tiene muchísima práctica con esto. Si combinas el giro del barril con el giro de la cámara, obtienes como una especie de pues, espirales muy extrañas. Algunas no me gustan definitivamente, pero otras sí un poco.
Pero el ejercicio que más me gustó y que nunca había hecho antes es fotografía en un acetato. Te lo comparto porque me gustaría que lo intentaras. Colocas tu tornamesa, si puedes conseguir una. Actualmente está reviviendo este tema de los acetatos, que son muy lindos. Y colocas tu trípode, tu iluminación, enfocas muy bien, ¿no? Yo aquí tengo una primera fotografía del acetato fijo, se puede ver que no hay ningún movimiento, con el fin de verificar que tengo suficiente profundidad de campo y que todo está enfocado, que está bien expuesto, ver qué tipo de luz me gusta más, ¿no? Tengo ahí, puedes ver un aro de LED que es el que me está iluminando ahora, este que usamos los youtubers, ¿no? Hasta definir cuál es el parámetro con el que quiero tomar esta foto. En este caso es F8 con ISO 100 y 2 segundos de tiempo de exposición. De esta manera, al reproducir el disco, ocurre justamente esto. Todo el barrido que produce el disco girando sobre sí mismo se hace esta textura sedosa como la que vemos en las fotos de paisaje, de cascadas y de ríos. Es el mismo principio, efecto seda. Ya variando un poquito el encuadre y recortando un poquito la foto, con esos mismos parámetros, aquí le apliqué un poquito de revelado, un poquito tal vez de más contraste y saturación y diferentes parámetros en Camera Raw, pues el resultado es este, que en lo personal me encanta. Sobre todo esta textura que tiene la superficie del LP, además es rojo, es un LP que tengo acá atrás que es de colección, no necesita hacer nada así, ¿no? Con cualquier disco funcionaría y se vería muy bien también. Pero justamente el tener un punto de referencia fijo y el resto que está barrido, produce un contraste muy interesante y una sensación de movimiento, pero bastante más controlado. Pues bueno, espero que te animes a hacer estos ejercicios, cualquiera de ellos, lo que te haya llamado más la atención. Te dejo el tablero de Pinterest para que te inspires y lo sigas y veas muchísimos ejemplos en distintos tipos de fotografía, fotografía de producto, pintado con luz, naturaleza, paisaje, barridos en deportes, etcétera, foto de calle, y lo intentes, cualquiera de ellos que te haya gustado. Si llegas a hacer alguna foto de barrido inspirado por este video y la subes a Instagram, no dejes de etiquetarme para que yo pueda ver. Y también te invito a que me sigas en Instagram, donde podrás ver en mi propio trabajo muchos casos en los que hago uso del barrido. De hecho, si eres observador, podrás darte cuenta que en varias de mis fotos empleo este tipo de técnicas y siempre me han dado un resultado interesante. Me gusta seguir haciéndolo, me gusta experimentar con esto y te invito a que hagas lo mismo. Espero que el video te haya gustado y te sea de utilidad principalmente. Acompáñame los martes de preguntas y respuestas en Instagram y recuerda que tengo también cursos y talleres de fotografía tanto en doméstica como en mi página personal alterimago.art que pueden resultar interesantes para ti. Nos vemos pronto en otro video aquí en el canal. Bye bye.